Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Y el día de hoy va a ser súper chévere porque tenemos un invitado especial. El- este invitado viene de Washington, pero curiosamente lleva varios años viviendo en la ciudad de Pereira, Colombia. Y ha sido muy interesante tenerlo en nuestra sección porque él llegó a nuestra comunidad A5. Literalmente nos escribió por Instagram como, hola, tengo una startup, quiero hacer parte de una comunidad aquí en la ciudad de Pereira. Y pues nosotros dijimos, wow, qué chévere, nunca nos había pasado. Y a ti llegamos a Tomás Rivas. Tomás tiene 31 años y es el CEO de Vendu. Entonces, sin más preámbulos, Tomás, bienvenido a nuestro podcast el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Tomás, cuéntanos qué es Vendu, qué soluciona. Claro, pues Vendu en este momento es una plataforma más que todo en los Estados Unidos, pero es una herramienta para vendedores de e-commerce. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común pues vender las cosas usadas y todo eso, ¿cierto? Entonces, el problema que hay en Estados Unidos antes de Vendu era que si uno quería publicar cualquier cosa, por ejemplo, pues un teléfono o pues una ropa usada, tenía, uno tenía que ir a cada mercado, como por ejemplo, pues acá en Latinoamérica como Mercado Libre, Facebook Marketplace, OLX, y tener que llenar toda esa información, o sea, como el título, descripción, foto, o sea, llenarlo para, por ejemplo, Facebook Marketplace, hacer ese mismo proceso para OLX y ese mismo proceso para Mercado Libre. Entonces, um, era un proceso pues que tomaba mucho tiempo y era pues innecesario porque era básicamente copiar y pegar. Entonces, eso es lo que hace Vendu. En vez de tener que llenarlo varias veces, lo haces una vez y publica a todos los mercados. Súper, yo soy súper fan de las herramientas que te ayudan a optimizar el tiempo. Entonces, como que genial, me parece súper chévere. Y Pero yo sí tengo una inquietud, y es tú cómo llegaste a, a esta idea, ¿cierto? Es como que tú vendías cosas por tu cuenta, bueno, ¿cómo fue ese descubrimiento? Sí, yo ando vendiendo y comprando cosas en línea desde el 2007. O sea, antes estaba antes de que tenía 18 en el high school, como dicen en la secundaria, me encantaban mucho los tenis y la ropa y todo eso. Entonces uno compraba y vendía cosas en eBay, que era en ese entonces la única, pues, mercado en línea que había en ese entonces. Y pues así es como empecé, pues, vendiendo tenis y comprando tenis y todo eso. Así fue como llegaste a tus 50 pares de zapatos. Sí. Pero esto es real, o sea, los que nos están escuchando, esto es un fan aquí de Thomas, que es obsesionado por los tenis y llegó a tener 50 pares de zapatos. Pero ya Ok, no, ya ha bajado un poquito la obsesión de los tenis, ya cuando sí, era, ya tienes ya, 48. ya ha madurado un poquito. Ok, pero entonces, disculpa Samantha, para como terminar esta pregunta y es, listo, tú venías como vendiendo y revendiendo, entonces tú dijiste, ok, este proceso es súper operativo, necesito algo que lo optimice. ¿O Sí, cómo fue? pues en el 2007 no había ese problema. O sea, en el 2007 solo había eBay, ¿cierto? Porque el internet todavía era como bastante, pues, no estaba tan avanzado, ¿cierto? Entonces, en el 2007 solo había básicamente eBay, pero con el tiempo, pues yo seguía comprando y vendiendo cosas y ya como en el 2014, 2015, 2016, uno veía más mercados como Poshmark, Mercari, Depop, o sea, más mercados surgieron en Estados Unidos. Entonces ahí es cuando se creó el problema. O sea, si yo hubiese sacado Vendu en el 2007, no hubiese solucionado nada porque solo había un mercado. Mientras que en el 2015, 2016 ya empezó ese problema de haber más mercados y tomar ese tiempo innecesario a publicar, pues a muchos mercados, la misma información. Cuando tú creaste Mendo, todavía estabas en la universidad. Cuando pensé en la idea, sí, pero no creado, pues no creado, o sea, eso solo era una idea
en la cabeza. Es que tengo entendido que Vendu es como tu primer trabajo, o sea, tú saliste de la universidad y de una empezaste a aprender. ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a emprender y tener lo tuyo en lugar de, no sé, irte a trabajar para otra empresa? Sí, claro. Pues lo más grande era que había necesidad en el mercado. O sea, yo supe que yo no era el único que tenía ese problema. O sea, um, y una vez que ya pude validar que había personas dispuestas a pagar, aunque no tenía un producto todavía, pues ya uno sabe como, listo, cuando yo lance, pues ya tengo una forma de ganar dinero. Y eso es como lo más importante, porque pues sin dinero no, pues uno necesita trabajar básicamente. Entonces, eso fue más que todo lo más importante. Pero no era como que yo salí de la universidad y dije, no, sabes que quiero emprender, no quiero trabajar para nadie, no era solo pues más que todo para resolver ese problema y supe que había más gente con ese problema. Tomás, te queríamos preguntar, ¿esta vena de emprendedor ha sido desde siempre, desde tu niñez o fue escalando desde que empezaste a evidenciar esta necesidad? ¿Cómo manejaste el tema de emprender? Pues más que todo empezó en la secundaria como con los tenis que había hablado, pues uno compraba, vendía, o sea, yo compraba tenis baratos y los vendía por más caros porque pues había estrategias como para comprarlos baratos en eBay y los vendía más caros en persona. Entonces, es más o menos lo que empezó como mi mundo emprendedor y hasta pues jugando videojuegos, siempre me gustaba en FIFA como comprar y vender jugadores, pero nada como oficialmente, pues como vendo, Ok. pero en la secundaria sí. Y tú ya tenías un acercamiento ya como tal en toda esta parte de la tecnología, conocías que era una startup o empezaste de lleno con venta. No, o sea, antes leía mucho, cuando estaba en la universidad, leía mucho sobre como TechCrunch y Medium, que en ese entonces estaban pues, eran como lo máximo en ese entonces sobre todos los startups que hacían muchos artículos, casos, y yo me quedaba como hasta la 1 de la mañana leyendo cada noche como casos de los startups. O sea, aprendí básicamente solo porque en mi círculo de amigos, de familia, no hay nadie que pues trabajaba en un startup, entonces fue más que Ok. todo como aprendiendo Tú todo solo, tú. uno mismo. Sí, Ok. Ok, es súper interesante porque digamos que si bien Thomas no tiene como ese background tecnológico, o sea, como que ingeniero de sistemas, Thomas se graduó en mercadeo y negocios, tiene doble titulación, entonces bueno, digamos que ahí sale toda esta parte emprendedora, ¿no? Haciendo negocios desde el high school y todo eso fue súper chévere y bueno, digamos que todas esas ganas de emprender lo desembocaron en las startups, sin necesidad de ser un fundador técnico, que a veces como que muchas personas se quedan por eso, es como que no, yo no sé de tecnología y me quedo ahí, no, pues yo quiero tener una startup si no sé de tecnología, pero pues digamos que aquí Tomás nos demuestra que si tú sabes de tu negocio, si tienes un dolor en el mercado muy claro, pues nada, sales adelante y te consigues ya el cuerpo técnico, ¿no? sí, exacto. O sea, lo más importante pues es tener un problema que puedes solucionar y ya después de eso encuentras cómo solucionarlo, encontrarlo un fundador técnico que pues yo en mi caso sí pude encontrar un sitio. Como lo llaman. Tomás, y ahorita hablando ya un poquito de lleno de Vendu, queremos que nos cuentes un poquito. Entonces, tú empezaste con una idea de negocio, esa idea se ha transformado, ¿crees que ha cambiado a esa idea inicial que tuviste? Sí, claro. Pues la idea mantiene siendo la misma. O sea, sí fue bastante como lo imaginé. Obviamente había partes más que todo de la parte, como no tanto del producto, sino de la parte como, o sea, en este momento tengo 40 empleados y eso yo no pensaría, yo nunca jamás pensé que íbamos a llegar a 40 personas y es pues mucho trabajo como administrativo y como más managing, no sé cómo, como ser gerente de personas y todo eso. O sea, esa parte es lo que no me imaginé, pero el producto sí sigue siendo como más o menos lo mismo. Lo que sí estamos en este momento, pues como cada empresa tiene que seguir desarrollando y creciendo y estamos como expandiendo el negocio a un modelo B2B, like business to business, porque inicialmente cuando lanzamos um, somos B2C, o sea, todavía somos B2C, pero ahora estamos también como ofreciendo nuestros servicios a negocios, o sea, entonces no sé si
Sí, Ya, como digamos que, porque inicialmente era muy enfocado como, bueno, yo, Natalia, Samantha, no, tenemos varias cosas en la casa y queremos revenderlas, normal, pero también hay ya personas que escalaron eso y tienen sus propias empresas enfocadas. Entonces, ahora Vendu quiere prestarle ese servicio a ya esas sí, empresas que se dedican a vender. exacto. O sea, ahora estamos empezando también como a vender a empresas, como en, como hace 2 meses fui a un warehouse, no sé cómo se dice, un, una, no fábrica, sino como, pero bueno, un warehouse, no sé cómo se dice, que tenían como 20,000, 30,000 cosas para vender al mes. Entonces, eso es obviamente mucho más diferente que el pues cliente en que cuando lanzamos tenía como 50, 100, 200 cosas para vender. Entonces estamos expandiendo nuestros servicios a también ofrecerle a otros negocios. Sí, como a los almacenes, podemos decir los almacenes. Sí. Pero digamos que esos almacenes es como también cosas como de segunda o también digamos que son sus productos hechos por ellos mismos. No hechos por ellos mismos, pero no son siempre usados. O sea, muchas veces hay como, por ejemplo, un Nordstrom Rack, o por ejemplo, Falabella, ¿cierto? Falabella, para hacerlo, Falabella no vendió todo en su tienda, entonces ellos como que venden cosas por cajas a otras personas y esas personas están vendiendo esas cosas, pero pues compran cajas llenas de eso, que son como 10,000, 20,000 productos, igual necesitan el mismo servicio. Un poco de lo que hace la gente con el dropshipping, ¿no? Entonces, Sí, como que, más o bueno, menos, le sí. compro a Alibaba, le compro a Amazon y yo lo revendo en Mercado Es, Libre y todo este tipo de ex- cosas. exacto, sí, sí. Ok, súper chévere. Entonces, digamos que pensando un poco en el modelo de negocio, vendo, porque obviamente cuando uno escucha otras historias de otros emprendedores, yo escucho muchos podcasts sobre startups, y es como, no, nos tocó pivotear la idea, nos tocó cambiar el mercado, nos tocó, tú has sido bendecido de cierta manera porque realmente lo que has hecho es crecer, ¿no? Simplemente pasas de B2C a B2B, pero no es que te haya tocado realmente pivotear o hacer una transformación como tal. Sí, la verdad, yo sí siento que fui muy bendecido, o sea, porque la verdad, cuando yo empecé ya tenía como, pues, el producto en mente, lo que necesitaba hacer, los clientes ya sabía dónde conseguirlos, pues, o sea, me tocó buscarme a mí, pero pues, igual tú sabes que hay muchos startups que como no saben qué van a hacer, o sea, pivotean como 2, 3 veces, pero el mío ha sido, pues, bastante, no voy a decir fácil porque no ha sido fácil, pero sí ha Ujú. sido pues bastante como guiado, I guess, guided, quizás un Sí, poquito, sí, sí. se Ajá. podría decir. Entonces, Cuando tú te postulaste a Y Combinator, que Bendu estuvo en un batch de Y Combinator, ¿tú ya tenías equipo o estabas tú solo? Cuéntanos un poco esa experiencia en Y Combinator. sí, claro. No, nosotros ya estábamos, de hecho, bastantes maduros para Y Combinator porque había nosotros ya teníamos como 20 personas en el equipo, Ah, ok. um, teníamos como bastante revenue, más de 1 millón en revenue, entonces, mientras que en YC había mucha gente que estaba, pues había muchos cursos de YC que era como cómo contratar tu primera persona, cómo conseguir tu primer cliente y nosotros ya pues habíamos pasado esa etapa hace un ratito. Entonces, pero yo creo que por estar tan avanzado es porque nos aceptaron, porque en YC hay gente muy, o sea, yo siento que son 3 cosas que tienes que tener para entrar a YC, o sea, un producto, bastantes clientes ya como nosotros tuvimos, tener mucha experiencia o ya haber sido un fundador o haber ido a una universidad top. Eso siento que siempre ha Ujú. sido. Entonces yo estaba en grupos con gente que tenía doctorados, tenía patents, no sé cómo se dice, Sí, patente, patente. patentes, y, o sea, doctorados, patentes, y nosotros pues, yo venía pues de ¿cómo se dice? Un degree, o sea, Ujú. un bachelor's degree normal, o sea, no tenían doctorado ni maestría ni nada, pero lo que sí teníamos es pues un producto que ya estaba generando dinero, entonces siento que por eso nos aceptaron. Y había gente que iba a Harvard, a Stanford, MBA y todo eso, y yo pues normalito. Ahí comparado. Bajo perfil, Sí, lo que sí. le llamamos acá. Ok, y bueno, cuéntanos un poco
¿Cómo hiciste esas primeras validaciones de mercado? ¿Cuáles fueron las primeras acciones que tú hiciste? Ok, sí, identificaste un dolor, pero ¿cómo conseguiste tus primeros clientes? ¿Y tenías MVP o, digamos, qué les contabas a tus clientes y cómo validaste ese mercado inicial? Claro, pues hay dos partes a esta historia. Había como la validación como inicial, que fue encontrando los primeros clientes. Yo compraba cosas en línea, en Instagram, pues tuve tiendas, ¿cierto? Entonces, yo fui muy, siento que sí, fui muy bendecido con eso. Tuve mucha suerte porque tú sabes que en Instagram tú sigues una persona y Instagram te sugiere personas similares. Entonces, yo seguí una tienda porque me gustaba la ropa, o sea, no nada que ver con vendo, ¿cierto? Y me sugirió otras personas y otras personas y otras personas y otras personas que todos eran como el perfil que estábamos buscando. Entonces, así es como más o menos empecé a encontrar como los futuros clientes de Vendu y yo los mensajeaba como hoy por Instagram, pues no todos contestaban, pero yo los mensajeaba hoy. Estoy pensando en, o sea, como cuáles son tus mayores pain points um, para vender en línea, o sea, ¿te gustaría un producto que te ayuda como resolver ese problema? O sea, eso fue como la primera parte que hice para poder conseguir como los problemas más grandes y conseguir quiénes son. Entonces empecé a hablar así por, pues, mensajeros nomás. Más o menos a cuántas personas les escribiste. No, probablemente como a 100, 200 pesos. O sea, si tú ves mi Instagram, yo sigo mucha gente. Mucha gente de eso fueron del comienzo que yo empecé a seguir como a 1000 personas. ¿Tuviste suerte de que Instagram Sí, no yo te solo, validara? sí, yo solo agregar. O sea, yo agregaba a toda la gente que tenía perfil que buscaba y los mensajeaba y con esas preguntas. Y la segunda parte fue cuando ya teníamos como un Los insights. como los Ok. diseños, había una conferencia de como vendedores en línea en Chicago y nosotros con mis fundadores somos 4 de Washington, era en Chicago la conferencia, manejamos desde Washington hasta Chicago en ¿Cuántas carro, horas hay? fue horrible, nunca lo hago, la próxima es para avión, fueron como 10 horas de Oh my ida, God. um, Okay. entonces fuimos, y la verdad fue estúpido porque el avión cuesta casi lo mismo, pero bueno. Sí fuimos y ahí en esa conferencia solo mostramos diseños como por ejemplo en Figma, que tú puedes hacer como clic, como el prototipo. Y en ese mismo fin de semana conseguimos como 300 personas para inscribirse como para usar el producto. Entonces, en un fin de semana pues conseguir como 300, 400 signups, como se dicen, para un waitlist es Sí, pues sí. bastante validación. Pues, Sí, súper. sí. Y para esos signups, les estabas pidiendo ya, digamos que, bueno, ¿vale tanto o digamos que a ellos se los ofrecías gratis? No, no, era solo como el correo, para sign up al correo, para cuando lancemos el producto ya pues tengas, pues puedas. Pero cuando tú hablabas con ellos, les decías, ok, este producto sí tendría un costo. Sí, 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 sí. Pero no teníamos el costo, pero sí decía, estarías dispuesto a pagar por eso. No, no Ya, preguntamos por qué, porque estábamos muy como antes mira, muy temprano, sí, sí. ok, entonces luego de esos 300, ¿qué pasó? Eso fue como en el 2017, 2018. Lo más difícil de Vendu, la verdad, era la parte tecnológica. Era cómo construir el producto, porque técnicamente es un poco difícil como lo haces. De hecho, el producto, o sea, yo sé que se ve fácil publicar un producto en un mercado, pero hay muchos mercados, bastantes de los mercados usan APIs, no sé cómo se dice. Sí, claro, tú tienes que conectarte y todos manejan lenguajes distintos. Sí, o sea, exacto. O sea, nosotros no, muchos de los mercados no tienen APIs, entonces tuvimos que sacar un Chrome extension para poder para que el browser piense que nosotros somos el usuario usando. O sea, fue bastante, hasta yo creo que fue nuestro o sea, nosotros pensamos inicialmente que quizás los mercados nos iban a sacar porque era más o menos como un bot, pero, o sea, era como borderline bot y en los términos de uso dicen como que no dejan bots, pero finalmente no hubo problema con eso. De hecho, ahora trabajamos con los mercados pues tenemos contactos directos y trabajamos con eBay, con Poshmark, con Mercado, entonces terminó siendo, pues no nos pusieron. Ok.
¿Y de los 4 fundadores, alguno es técnico o Dios fue talento externo? No, solo uno estoy. Tú mencionabas que, bueno, pues cuando llegaron a Wixi ya tenían 20 personas en el equipo. Cuéntanos un poco sobre eso, como esas primeras contrataciones que hicieron. Ok, entonces listo. Valíamos una idea, muchos, ya valíamos muchos, pagarían por esto. Lo empezamos a construir. ¿En qué momento empezaron a crecer y quiénes fueron esas primeras personas que contrataron? Claro, pues nosotros hicimos una ronda de inversión en el 2019 para poder como ir tiempo completo y lanzar el producto y hacer nuestras primeras contrataciones. Nosotros levantamos $300,000. Entonces, pues 300,000 no es mucho. O sea, pues en Colombia sí es mucho, pero en Estados Unidos, pues, o sea, uno habla, pues, hay muchos startups que levantan como 3 millones, 5 millones para su primera ronda. Entonces, nosotros era un poquito más pequeño. Entonces, nosotros siempre pensamos en el presupuesto primero. um, Mientras que muchos otros startups pues contratan a lo loco con todo ese dinero, pues entonces lo que nosotros primeros contratamos fueron dos desarrolladores acá que eran colombianos, porque yo estaba viviendo acá en Colombia y pues comparé los gastos de contratar a alguien en Estados Unidos contra alguien acá en Colombia, y la verdad sí era mucho más favorable acá. ¿Cómo terminaste aquí? Yo terminé acá de casualidad. O sea, no es que yo dije, no, me voy a mudar acá a Pereira y terminé acá. Era más que todo, yo estaba empezando Vendu y la verdad no tenía, o sea, estaba como, no sé, o sea, no sabía qué hacer con mi vida. Básicamente estaba empezando Vendu, pero no sabía exactamente qué hacer. Entonces, un un verano un amigo me dijo, hoy vayamos, pues quiero conocer Colombia, y yo ya había conocido Colombia y dijo, vayamos. Y él también estaba en el mundo de startups en ese entonces yo vi que él trabajaba remoto y nos vinimos acá, pues turisteamos por diferentes partes de Colombia y nos quedó gustando Pereira y nos quedamos. Pues yo no tenía, pues estaba trabajando remoto y era más o menos como la decisión entre vivir en Estados Unidos en la casa de mis papás y ganando muy poco, o vivir acá pues en mi propio apartamento. Y pues uno ganaba bastante, pues normalito. En Estados Unidos hubiese ganado muy poco, acá estaba ganando pues suficiente. Decente para vivir. Sí, exacto. Sí, exacto. Entonces por eso decidí pues entre solo vivir con mis papás, pues vivo acá porque pues puedo hacer el trabajo, el mismo trabajo acá o allá. Tomás, para ir finalizando un poquito, te queríamos preguntar, de pronto pensando en Vendu a futuro, con su modelo de negocio actual, ¿creerías que cambiaría, que mutaría en algún aspecto? ¿Creerías que se conservaría un poco? ¿Cómo has pensado eso? Con base a los modelos tecnológicos, ¿cierto? Sí, pues en este momento hay mucho AI, pues inteligencia artificial. Estamos pues ya intentando incorporar eso como image recognition, Ujú. Sí, reconocimiento de imágenes. reconocimiento de imágenes. O sea, cuando uno toma una foto, poder básicamente darle todas las cosas que necesita para un mercado para que sea ya listo. O sea, tomas la foto y ya sube al mercado en vez del usuario tener que llenar todo. Entonces eso lo vamos a empezar a todos los usuarios, y también a los negocios, que pues ellos también tienen que tomarle fotos a los productos de ellos. Entonces eso es lo que más estamos viendo en este momento, pero sí estamos tirándole duro al B2B model, porque ahí pues se gana mucha más plata y por cliente, y a los inversionistas también les gustan el modelo B2B también. Actualmente, ¿cómo hace dinero Vendu? Cobramos una suscripción por mes basado en los items que publicas por mes. Retomando un poquito lo que estábamos hablando de las contrataciones, bueno, tú nos contaste que, bueno, la primera contrataciones que hicieron fueron dos desarrolladores. A partir de ahí, porque ya tienen 40 personas por toda Latinoamérica, ¿qué consejos te darías a ti mismo
para empezar a contratar? ¿O sientes que lo hiciste bien y qué hiciste bien? Claro, pues es un poquito de un balance, porque lo que yo me hubiese dicho es contratar gente, o sea, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, contratar gente más senior que ya ha hecho el proceso de startups. O sea, que ya ha estado como en, por ejemplo, los de Rappi, pues en los primeros años, o sea, tienen mucha experiencia. Eso es lo que idealmente lo que estamos intentando contratar en este momento, pero esa gente obviamente es más caro. Entonces es como, tiene que tener un balance porque yo siento que también como nosotros empezamos a contratar fue bien, siempre pensando en el presupuesto, porque en este momento tú sabes que hay una recesión, especialmente en el mundo de tech, las valuaciones, los inversionistas ya no están invirtiendo como antes y hay muchos startups que por no poder levantar más dinero están pues failing, como cayendo. O sea, no sé si es Fracasando y cerrando. fracasando, sí, como de Mooney, no sé si eso también hizo un podcast también de ella que no pudo levantar más dinero y les tocó cerrar. Entonces, siento que haber sido siempre pensando en el presupuesto nos ayudó mucho porque si uno estaría como acostumbrado a contratar como pues loco, o sea, eso ya, pues es como en la parte de la cultura que nosotros siempre estamos pensando como en eso, entonces nos ayuda. O sea, es un balance de, uno siempre quiere la mejor persona, pero también tiene que pensar en el bolsillo. Para Vendú, o sea, tienen como definida una cultura de trabajo. O sea, like, ¿qué identifican ustedes? ¿Qué le dicen a las personas que van a contratar? Lo más importante es que o sea, no nos gusta como manage mucho, o sea, nos gusta contratar gente que es muy independiente, que no les tenemos que decir como qué deben estar haciendo y Mucho también, ownership. sí, o sea, que ellos, o sea, que ellos tomen, por ejemplo, si hay algún sprint que vayan tomando, que les tenemos que decir cosas y también que nos enseñen cosas, o sea, nosotros somos fundadores que no venimos, o sea, yo vine, casi todos los fundadores no tenemos un background en el mundo de startups ni nada de eso. Entonces, muchos de la gente que nosotros contratamos son gente que ya es más senior y ya lo ha hecho y de hecho, nos enseña a nosotros. Y eso es algo que yo creo que es muy importante, como contratar gente que tú vas a aprender cosas para también, pues, para poder ir creciendo. Súper. ¿Crees que tener 4 fundadores sea más contraproducente que beneficioso? ¿O cómo es el haber sido 4 cabezas para tomar decisiones? No, yo creo que es perfecto, porque estamos divididos idealmente. O sea, yo soy el CEO, tenemos un CTO, chief de tecnología, el CMO de marketing y uno que se encarga de customer support. Entonces estamos como, cada uno tiene su departamento. O sea, así empezamos y seguimos así y yo creo que está perfecto así y yo más o menos como que pues veo todo las operaciones. Entonces creo que de hecho ha funcionado perfecto. Genial, me encanta escuchar esa parte. Bueno, Tomás, ya digamos que te voy a hacer una última preguntita para cerrar y es que si le pudieras dar 2 consejos al Tomás del pasado o a las personas que quisieran emprender, ¿cuáles serían? Emprender en startups, obviamente. Moverse rápido es lo más importante. O sea, nosotros nos demoramos como 2 años haciendo algo de tecnología. Y 2 años en el mundo de tecnología es mucho. O sea, se demoraron 2 años en hacer el MVP. Sí, más o menos. O sea, porque estábamos part-time, o sea, no estábamos, pues no, en ese momento no teníamos, pues no te habíamos levantado, estamos como no tiempo completo. Entonces, y también hasta cuando teníamos un vendedor uno tiene que moverse rápido porque uno nunca sabe cuando viene un competidor o cambian los mercados, o sea, uno no sabía eso, entonces es muy importante moverse muy rápido en el mundo de startups y eso es algo que no, pues yo normalmente soy un hombre pues más calmado y me gusta como ir pero uno tiene que moverse muy rápido en el mundo de startups. Um, y el otro es um, intentar, yo diría, como tener buenas conexiones, o sea, las conexiones son muy importantes. O sea, sí se consigue buenos empleados, buenos o sea, inversionistas, oportunidades para clientes, o sea, eso es muy importante que, pues,
uno piensa, no, yo lo puedo hacer todo solo, pero la verdad uno necesita ayuda, aunque, o sea, uno sea el más teso, pero las conexiones siempre ayudan muchísimo. Entonces yo diría que esas son las dos cosas, sí que estoy diciendo en este momento, todavía, que estoy aprendiendo en este momento. Súper, súper bueno, Tomás. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de hoy. Creo que aquí, digamos que por primera vez, y pues lo más chévere es que fui partícipe del podcast, porque como les he contado, escucho bastante, y es la primera vez que tenemos en este caso estudio de el tiempo correcto, ¿no? Porque listo, habías identificado un dolor, pero estaban en auge todas estas tecnologías y pudiste desarrollarlo y estás en el tiempo ideal. Porque muchas veces uno desarrolla productos y nos ha pasado a nosotros dentro de 5 anteriormente, que como que tenemos una idea que está muy adelantada al mercado. Pues obviamente digamos que en la TAM también siempre vamos un poquito más atrás, ¿cierto? Pero como que de verdad lo escucho como que, bueno, es súper importante que tú tengas tu idea en el momento correcto. Y es algo como que justo le pasó a Bendu, tenías el mercado en el momento correcto. Exacto. Y mucha suerte también, o sea, bastante tiene que ver con suerte. Sí, pero igual la suerte, como dicen por ahí, es Sí. cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Exacto. Ustedes ya venían Sí, preparados para tomar esa oportunidad. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en nuestro podcast. Nos vemos en un próximo capítulo.